Hola, qué rico verte después de tanto tiempo y qué bueno recordar cómo nos conocimos, Hugo. Definitivamente, Yo definitivamente. recuerdo una casa en el barrio Granada que fui llegando toda despistada y ahí íbamos a hablar de una revista. Exactamente. Nuestra profesora de literatura, yo ya me había graduado. ¿Eso qué año fue más o menos, crees tú? Mira, no me puedo acordar, pero pues tenían que ser como los 80 y Te pico. habías graduado Yo ya me también había graduado. y nuestra profesora que fue de literatura, Norma de Zúñiga, me buscó porque ella sentía que tenía un grupo de sexto y de quinto de bachillerato. Entre ellos era Asbel López y mi hermana Michelle Cuevas, Gloria Vaca y otros, y sentía que tenían gran capacidad, cierto, de escribir y quería que yo los ayudara a montar el periódico. Y de ahí nació Hermes. Hermes, de ahí ¿Ya? nació Hermes. Yo recuerdo mucho, Hugo, para mí fue pues espectacular encontrarte porque me quitaste un peso de encima, porque yo escribía y escribo poesía, pero no tengo buena ortografía y tú me dijiste, no importa, no importa, y eso fue súper, súper liberador, o sea, perderle el miedo como a la palabra y ensayar, y Eso creo nunca me que lo habías dicho. no, eso es una novedad, Ok, y de todas maneras creo que lo más interesante era jugar, ¿no? sí. Es jugar con la palabra y liberarse, porque yo no sé para ti, para mí el espacio de la poesía es un espacio de libertad. Para mí también, pero eso es porque básicamente ninguno de los dos estudiamos literatura y no nos academizamos de eso. O sea, tú eres abogada, ¿cierto? Ajá, Yo soy, sí, de yo base. soy biólogo, Sí, básicamente. Y entonces, sí, la palabra es un juego. Y ahí Hermes fue muy bonito porque me acuerdo que Germán Amaya, que estaba lejos, nos hizo el diseño de Hermes. Michi Peláez también, que había estudiado, hizo, y sacamos varios números, no suficientes para que los mismos muchachos, ¿no? Pero ahí nacieron amistades, como la que he tenido toda la vida con Asbel, que se fue a estudiar a conmigo. Francia, contigo, y ahí nació. Y luego, y luego, cuente, No, después, ¿qué pasó? hay que hacer una anotación y Norma hizo la magia. Sí. Norma hizo la magia de entregarnos la literatura de una forma bellísima. En tu prólogo lo dices, quiero que retomes un poco eso del prólogo porque me conmovió ahora que lo leímos fuera de cámaras. Sí, pues mira, eh, este es poesía y oralidad, ¿no? Este es el tomo uno, son dos tomos, es toda mi investigación, muchos años, 12, 13 años, sobre la oralidad de la poesía, eh, porque por razones que cuento en el libro, yo derivé hacia la oralidad, pero pensando en eso, eh, claro, recordaba a Norma, a Norma de Zúñiga, nuestra profesora argentina, y yo escribo en el prefacio, y lo puedo leer, yo decía, cuando pienso en cómo comenzó mi amor por la palabra, no fue con un libro entre las manos, sino con una voz. La señora Zúñiga fue una voz. Fue mi maestra de literatura en secundaria, la que leía en voz alta toda la clase, la que nos transportaba a otras dimensiones con su voz hecha cuerpo, alma, corazón. Y la recuerdo leyendo el Martín Fierro y leyendo Lorca, y ella se apasionaba, ¿no? Nos hizo amar la literatura, nos hizo vivirla. Pero creo, y por eso rico hacerle este homenaje, también nos dio alas, ¿no? Uno le mostraba todo tímido, el verso, la palabra, y era, tú puedes ser el próximo poeta, Pablo Neruda, tú puedes ser, o sea, lo dejaba uno volar. Entonces, Y años después, creo que su último año en el Liceo Francés, Paul Valéry, donde estudiamos tú y yo, ella que quiso que yo les hablara a los de sexto, porque ella quería que estudiaran lo que estudiaran, ingeniería y tal, nunca se olvidaran de la literatura y la poesía como ese ente liberador, como esa magia, como es la música, es ese momento en que nos conectamos con el corazón, con nuestros sentimientos, ¿no? Entonces ella quería que yo les hablara porque quería que yo les mostrara cómo a través de mi vida, a pesar de todas las cosas
o a lo largo de todas las cosas que he hecho, la poesía ha seguido allí. Y fue muy chévere y los muchachos hicieron muchas preguntas y yo le dije, ¿no? Y me hicieron preguntas, ¿no? Pues, ¿a quién le escribiste este poema de amor que me parece tan lindo? Y yo, ay, pues ese es difícil, ¿no? Porque los... Eso es lo más difícil para un poeta porque uno une muchas historias en un verso. Exacto. Uno nunca tiene que a veces echar una mentirilla y decir es para ti, Sí, pero el ti es porque es generoso para el y amor en amplio. general, es para el amor platónico además. También, también. Y eso. Pero no, qué maravilla, sí. O sea, recordar a Norma es recordar el origen, recordar. Y algo que me dijo de verdad y me llegó al corazón, me dijo, presentándome a los muchachos, nunca no lo he dicho a mí, lo dijo, porque yo en mi mesa de noche tengo 2 libros de Neruda y 2 de Hugo. Ay, qué No, emoción. pues estar en la mesa de noche de ella, al lado de Neruda, pues por Dios, Dios mío, ¿no? Entonces yo guardo mucho ese recuerdo de ella por eso, por darme la poesía y la liberación. Después tuvimos a Cristian Garcés, que también tengo algunas cosas que escribí, era otra persona, otra forma de ver la literatura, pero de alguna forma sus comentarios sobre lo que yo escribía, sobre los libros que leíamos, fueron así, como que buen punto de vista, un poco alternativo, esto y lo otro, pero, o sea, aceptador. Entonces también lo menciono porque lo recuerdo. Y bueno, me fui a estudiar biología, porque era bueno en biología y me gustaba. Y Y porque has amado la naturaleza toda la toda la vida. vida, toda la Sí, vida, toda la vida. sí. Y, Y has y tenido una posición política frente a eso, además. además, pero esas cosas como que se van juntando sin uno saberlo, ¿no? Y ahí en lo que se llama Estados Unidos, mi minor, porque la universidad lo permitía, el major, el mayor era biología y el minor fue literatura inglesa, ¿no? Y claro, era leer libros en inglés. Mi inglés no era muy bueno, era el colegio y mis papás hablaban inglés porque habían estudiado en Canadá, entonces, ¿no? Pero, pero, pero de todos modos fue, digamos, el único estudio de literatura que yo jamás hice y era comentar libros, básicamente. Pero por eso somos libres en la palabra y jugamos, porque no nos encasilla eso, y lo digo como nosotros, porque ahí hemos caminado mucho tiempo y navegado en la palabra. Y la palabra nos unió a otro escenario muy distinto, ¿no? Yo no sé si recuerdas que me invitaste a trabajar a Titán y que hicimos un montón de cosas allá en Titán. ¿Por qué no me cuentas un poco de esa historia? Y te voy comentando cómo yo la viví también. Sí, me interesa mucho. O sea, yo, pues, cuando me gradué, buscando dónde poner el huevo, qué hacer, nada me satisfacía y hice mi posgrado en Bélgica de desarrollo, trabajé para hogares juveniles campesinos y fui profesor de literatura del Jefferson, de biología, en inglés además, pero, y jefe de ciencias, pues coordinador de ciencias, digamos. Ahí te conocí yo, siendo ¿Sí? profesor del Jefferson, sí. Ah, ok. Y sí recuerdo que una sola vez hice un recital de poesía. La profesora, la directora, ¿por qué no lo haces? Y yo soy el profesor de biología, pero bueno, acababa creo que primero, porque cuando llegué publiqué impresiones, creo que había publicado en el andén y estaba escribiendo de puerta en puerta y ahí fue una... Y después salió esta oportunidad de trabajar en Titán y le di muchas vueltas porque en ese momento era en realidad una casa de cambios. Y bueno, era un poco apartado de mí, pero en el verano me contrataron yo había estudiado pues como biología, computación, pero computación en ese momento pues era... Lo máximo y un Entonces yo extraterrestre. hice un programita para manejar giros, que eran remesas, y la compañía no pagaba remesas porque eso era un público, la familia de los migrantes, estamos hablando del 87. 7 por ahí. Claro. Entonces, la gente recibía sus remesas de dinero en money orders y las llevaba a cambiar o viajantes con dólares y se comenzaron a llegar listas por fax y no había legislación y no nada
Y yo creo que mi padre dijo esto puede ser muy importante en el futuro y se le prendió la chisma como bien comerciante que fue él y les hice el programa. Y ahí, digamos, me gustó el equipo, que es pequeñito, que era una oficina con 6 o 7 personas. Y el programita no había nada, es que 1% de lo que hace Excel ahora era el nombre, el tal, 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 como para organizar, y se llamaba la persona. Y ahí comenzó eso a crecer y a crecer y a crecer desbordadamente. Y yo no tenía, yo era como un coordinador de operaciones, yo no me metía en la parte financiera. Y ahí hablamos porque había que trabajar con la gente, el servicio al cliente era importante, la gente que venía de los barrios al centro a recoger sus remesas, nunca había ido a una oficina, no conocían bancos y había que, entonces, Había que darles mucha asistencia para que lograran hacer la vuelta, digámoslo así. y cambiar la mentalidad de la gente que estábamos contratando para que los tratara humanamente, ¿no? Eh, por, Un cambio cultural de la organización claro. y toda Entonces, la transformación que implicaba también. y de verdad, sin mucha formación, digamos, de oficina o corporativa, pero con la misma gente que ya estaba allí, que tenía experiencia, las podría nombrar porque era un equipo así increíble, dijimos, ok, no, democracia corporativa, los grupos de coordinadores, coordinador Sí, de esta área, coordinador, ustedes hagan sus propias reglas, hay que trabajar bien. Y eso desarrolló y ahí participaste. cla- Cuéntame, porque no, eso fue, o sea, yo miro hacia atrás y digo que tú estabas totalmente chiflado, pero en el mejor sentido de la palabra, porque yo estaba recién graduada, me invitaste a trabajar a un tema de cultura organizacional, a un tema, tal vez también porque yo trabajaba en temas sociales y tenía, digamos, y tengo una sensibilidad social que me ha atravesado toda la vida. Y ahí también nos conectábamos tú y yo. Tenemos que hablar de iniciativa no violenta, tenemos dejémoslo ahí un ladito, pero entramos a Titán, o yo entré a Titán a ayudarte a ese cambio organizacional y cultural y hacíamos unas dinámicas, y hacíamos unos talleres, hacíamos unas convenciones, unos encuentros, siempre con lo lúdico, ¿no? Lo lúdico como mediando cualquier transformación, cualquier metodología, intentábamos llevarlo a lo lúdico y con un respeto profundo por las personas y por el ser, que yo creo que eso nos ha acompañado también toda la vida. Y a ti, en un rol muy diferente, digamos, lidiando con el universo familiar y empresarial, porque había Dios mío. muchas complejidades, pero también era una gran oportunidad de crecimiento y yo recuerdo que yo, o sea, Y además sin legislación. Los dólares se veían como algo sucio, el que miedo del el narcotráfico que miedo del estaba ahí. narcotráfico en todos los 80, o Exacto, sea, y tratando que la gente entendiera que estos eran remesas de personas, de familias, de trabajadores allá, pero estar atentos a cualquier cuestión de lavado era muy difícil porque no habían los mecanismos que hay ahora, pues, de de la control. sofisticación de control. Entonces, el control era crear conciencia en ellos de que todos éramos guardianes de esas puertas, ¿no? Eso fue increíble, de verdad. Eso fue una experiencia y además el equipo humano que gracias a Dios pude compartir, habían unas mujeres espectaculares, Espectaculares. unos pilares en esa oficina que eran el centro, pues, o sea, uno se sentía tranquilo cuando uno hablaba con ellas Sí, y para ellas también éramos todo un desafío, porque nuestra actitud, nuestras formas, y nos recibieron y abrieron la puerta de confianza para hacer esa transformación. además la transformación la hicieron ellos. Yo creo que tú lo que me ayudaste a mí a hacer fue que eso se diera, ¿no? Facilitamos Facilitar, facilitar, facilitar. Y eso muchas veces es esto. Luego, y claro, mucha escucha. mm, Creo que ese ejercicio de escucha, em, que a veces no es tan fácil cuando uno lidera equipos, a veces no es tan fácil escuchar porque uno está en además un... porque uno está planeando la estrategia de qué viene después, ¿no? Entonces, cómo coger esa idea y entonces es definitivamente, pero en ese sentido, me acuerdo mucho de ti porque
porque me encantaba la forma. Yo creo que también el hecho de que eras mujer, de la forma en que hablabas, pues lograbas de lo que ellas espontáneo. hablaran y soltaran y comenzaban a criticar, ¿no? Y criticar es, ok, constructivo, bueno, pero entonces, ¿cómo lo hacemos mejor? Porque siempre es cómo lo hacemos mejor. Ay, que pues esto, y yo creo que esto y esto. Ok, probemos. Entonces, ok, desafiarlos a demostrar que la idea funcionaba. Algunas funcionaron, otras no. Pasaron. Pero realmente se cambió. Sí, Hubo un cambio cultural que además creo que generó muchos motores para que Titán se volviera una empresa súper importante con unas redes es que en 5 años internacionales pasamos de una oficina de 7 personas a 32 oficinas, 400 y pico de personas. Eso fue un crecimiento exponencial. exponencial. Y ahí, y me toman a la otra parte porque, o sea, yo, mira, con las personas que trabajaron en Titán, que, me, que se conectan y me dice, hola Hugo, me acuerdo de ti por eso, o las que salieron a trabajar en otras partes que le ha sido muy bien, me parece muy lindo y a mí me toca el alma cuando me comparten, ¿no? Esas experiencias. Lo que esas experiencias hicieron para la vida de todas estas personas. Y Por eso, para nosotros mismos. O sea, yo creo que fue mm, porque uno va y recibe, ¿cierto? total, total. Y además en un momento de esos más, porque son momentos eh, disruptivos, Sí, digámoslo así. No pasan totalmente. toda la vida, no No, pasan todo el tiempo en una organización. Hay momentos que son cruciales, como en la vida misma de uno, ¿no? sí, Que lo ponen a uno en otro lugar, que construyen otras voces, que se juntaban otras lógicas, sí, porque estaba la lógica digamos, la lógica empresarial a la que tú y yo no pertenecíamos, que totalmente. aprendimos, y también la lógica de organizarnos de una manera distinta, como tú lo dices, de la democratización dentro de una empresa, que eso parece bastante contradictorio y sin embargo hoy es el pan día de las teorías, van por ese lado, porque al final somos seres humanos, ¿no? Ujú. Y los seres humanos, y también mucho respeto por tu poesía, y había todo un Pero interés. quiero volver, porque dice, yo me acabo de graduar, porque, porque de un poema me declaro desertor y la objeción de conciencia nació tu deseo de hacer tu tesis de grado. No, Ahí sí te toca contar. no, pues de ahí nació Iniciativa No Violenta. Nunca me olvidaré, Hugo, en tu estudio, en la casita del Mameyal, la primera casita del Mameyal, tenías había un corredor, uno entraba, había la salita y había un estudio relativamente pequeño, yo lo recuerdo Sí, pequeño, lleno de libros, no era el internet, ¿no? Olvidémonos, no era el internet, era la carta física. Y tú me dices, pero es que se requiere un grupo. Y yo te dije, pues somos dos, aquí estamos, se llama Iniciativa No Violenta y empezamos a escribir a un montón de de movimientos. instituciones, los Quaker en Estados Unidos que nos apoyaron, Nos mandaban años, siglos después, nos seguían mandando cosas. cosas Además, maravillosas. porque sí, yo estaba metido de leyendo a Gandhi, Ah, todo Gandhi, después la influencia de Gandhi en Martin Luther King, entonces yo estaba metido en esa parte, porque es que me declaro desertor, y yo lo cuento, nació de dos estudiantes del Jefferson que fueron a hacer servicio militar y ellos no tomaban armas por su religión y estuvieron 6 meses pues limpiando letrinas en calabozo y todas esas cosas porque ellos se negaron. Cuando volvieron de estudiar, ahí me dijo, pero que valía la pena que yo los conociera porque habían llegado bastante mal. Y a mí me impactó eso. Y de ahí sale, me declaro desertor, el poema. Y ahí sale toda esa parte de la objeción de conciencia, si existía o no. Pero ahí, tú lo no, estudiaste, tú eras abogada, ¿no? ahí Entonces, ahí fue otra de nuestras locuras porque entonces yo decidí hacer la tesis sobre la objeción de conciencia. En Colombia no, ni sabían, ni entendían, o sea, no había nada de la objeción de conciencia. El gallo en la Universidad de San Buenaventura, ¿quién me dirigía la me tesis? acuerdo, sí, ¿Que quién me podía dirigir la tesis? nadie quería. No, nadie sabía qué hacer con esto.
Yo fui muy buena estudiante, en la universidad, mi promedio fue superior a 4 o 5 casi todo el tiempo, y salí con esta rareza, esto era totalmente demente. En ese momento, pues, Claro. digámoslo así, un profesor que era de administrativo fue el que me hizo el favor ¿Quién era? de leerla y bueno, fue muy querido conmigo, era también una persona súper abierta de mente. Pero sí ¿Quién creo era? que, ¿Recuerdas su nombre? Sí. mira, en este instante se me pierde, pero tengo la fisionomía total. Él era un profe muy chévere, pues me hizo graduar, porque si no, no me podía graduar. Era Claro. todo un rollazo que si eso servía o no servía, si eso era derecho o no derecho. Pero hicimos una investigación muy conjunta porque tú me orientabas con toda esa Sí, no, yo literatura, te encontré porque es que mucha información. aquí no se encontraba nada. Y buscamos casos de otros países para poder sustentar Claro, un poco lo que estaba pasando en sustentar. Colombia. Y Interesante. la objeción de conciencia, bueno, después ya se volvió otra cosa y se conoce, y qué bien que se conozca y que sigamos por ahí trabajando, porque creo que eso nos ha constituido. Miro hacia atrás y digo, uff, éramos pioneros realmente. Iniciativa No Violenta se volvió una fundación Ah, de educación para eso la fue paz, bellísimo de también. educación para la paz Paralelo al trabajo empresarial. empresarial. Además, nos prestó Titán una oficina, así que no teníamos Claro. ese gasto. Y Y estaba entró tu mi hermana hermana María Cristina, que lideraba el proceso, Carlos Anaya, Camilo. Gloria Camilo. Mira, perdón, pero Ah, tengo tranquila. una anécdota, A ver. una anécdota bellísima de Titina, de Cristina. Estábamos en el CAM, en eso, ¿cómo se llama? Donde hacen música a veces, no me acuerdo. Bueno, que es como un kiosco blanco, lindo, eso tiene su nombre, pero en este momento se me olvida, pero estábamos bueno, en una marcha, en una expresión de paz, ¿sí? La tengo como tan vívida, estábamos cantando esa canción que dice que, ay, espérate que se me olvidó, pero es de que si uno no puede ser inmune pues al dolor de la otra gente. Ujú. La tengo muy presente, también una persona muy bella y con todo ese proceso de educación para la paz, ¿no? Porque también era como juntar esa experiencia formativa tú del colegio Jefferson, pero aplicarla a la paz, a metodologías nuevas, fue muy interesante ese Y en ese proceso. tiempo hicimos escenas de poesía. Ah, sí, en ese tiempo hicimos escenas de Y escenas de poesía. poesía se nos ocurrió hacer una presentación en la tertulia, en la Cinemateca nos prestaron e hicimos entonces una presentación poética en 3 actos, ¿no? Pare ahí, No, a ver, 3 actos, pero antes de eso hay que decir algo que a mí me parece importantísimo. Tú siempre has mezclado, por eso digo siempre, porque desde que te conozco ese fue nuestro primer acto público, y siempre mezclabas música, poemas e imágenes. Y estamos hablando del año 87, del año 88. Ahora hice un curso de Transmedia y yo decía, Hugo, tú lo tenías claro desde los 80, o sea, sí, porque eso fue muy bello. sí, Y tú te soñabas y cuando me dabas la idea me decías, es que tú lees una parte y yo leo otra. Y, 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 a- y ese fue me- el primer acto. y mezclamos las voces. Mezclamos voces y Oh, mezclamos y eso poemas fue muy tuyos, lindo. poemas míos y jugamos. Es a jugar verdaderamente. Ese fue el acto primero. El acto segundo, y ahí nos vamos a acordar de Carlos Mario Salazar. Salazar, claro, Carlos Mario claro. y yo, El el chelista, chelista, hasta el nos sol habíamos de hoy. conocido por cosas de la vida y Carlos Mario tocaba sus piezas clásicas, porque Carlos él, Mario, el que decía que en la orquesta no le pagaban por estar triste o por estar alegre, ¿te acuerdas? Que no le pagaban más por estar alegre o sí, por estar porque triste. porque él era muy circunstancial con su Sí, chef, yo decía, sigue siendo. sonríe, gózalo, y le digo a mí, y entonces hicimos, o sea, El primer música acto era clásica, voces, voces, el segundo acto era con el chelo, pero las 3 voces, sí, o sea, porque para Carlos Mario el chelo es una voz. exacto, bueno, lindo, muy lindo, no lo había verdaderamente hecho así, pero él
con su cello, y entonces y leíamos y mezclábamos, y para lograr ambientes. Y el tercer acto, que ahí tienes, el tercer acto fue porque ya había entrado en mi vida Cuca, que fue mi esposa tantos años, la mamá de mis hijos, compañera del alma. Ella era fotógrafa, Antropóloga y antropóloga fotógrafa. y fotógrafa. Porque también, paréntesis ahí, Dale. La construcción social de la realidad, un libro que ella me presentó que hasta el sol de hoy me acompaña. O sea, por eso tengo que hacer esa anotación porque fue maravilloso lo que me permitió entender a través de ese libro. Ah, mira, no lo sabía. Muy lindo. Creo que va a ser para ella muy importante saberlo, porque ella hacía audiovisuales de esos primeros que eran con 2 proyectores y hacía difusión. Ella había hecho para el Banco de la República, el Museo del Oro, había hecho otros antropológicos, incluso su propia tesis con los Wayuu y Guajira y tal. Y entonces ella escogió sus fotos y 3 poemas míos y 3 piezas de música clásica, y ella hizo ese audiovisual. Oboe, había un concierto en oboe, eso era finísimo. O sea, yo no conocía el instrumento oboe, yo lo conocí ahí. Y para el poema Lluvia de Estrellas necesitaba unas fotos, unos desnudos. Vamos a contar eso, contémoslo. Entonces, Hugo me invita a tomarme unas fotos desnuda con Cuca, con Luis Hernández, Lucho, que era del colegio también, también, y que y hizo una amistad muy, muy muy cercana con Cuca y fue y una con Carlos Anaya. Anaya, con Carlos Anaya, que Con fue un amor, y sí, Carlitos divino, y también pues pero no fueron juntas, no, afortunadamente. Aclaremos. Una noche fue conmigo y otra noche fue con él. sí. Y pues fue una experiencia maravillosa. Además, fue muy divertido, tengo que contar esta anécdota, porque ese recital y esas fotos las presentamos en la Universidad de San Buenaventura, donde yo estudiaba. Por supuesto, yo a mi familia no le dije que había posado de esta manera, y mi hermano dice, ese ombligo es tuyo. Uy, Dios Eso mío. no te lo había contado No. nunca. Es que yo me río de esto porque mi hermano lo adoro, lo amo, pero somos seres con caminos muy diferentes, y yo he entendido que para él también debió ser muy difícil tener una hermana poeta, una hermana así Alternativa. alternativa en la San Buenaventura, que hacía recitales. Y mis poemas eran muy eróticos en ese entonces, Sí. eran muy eróticos, y entonces fue muy divertido, tenía que contarte No, esto. divino, divino. Y esas escenas de poesía sí, lo presentamos En varias en partes, varias en la partes, en la Alianza. Alianza Francesa también, y fue muy chévere. Ya cuando en un momento lo pasamos a video, está en el internet, tríptico, y están las tres escenas. Escenas de poesía no se filmó, no se pensaba en el momento, no había para nada. Sí, yo sí hice una gira con Carlos Mario, y nos presentamos sobre todo en el eje cafetero, y hay 2 o 3 grabaciones que las debería rescatar porque están en cassette, imagínate. Pero fue muy lindo, Carlos Mario, en porque fue esa aproximación a la música clásica, que yo verdaderamente no tengo nada de cercanía. Juca sí es amante de la Claro, música clásica, y la claro. entendía y todas esas cosas, pero eso fue como Y ese... yo creo que hay que rescatar como, bueno, no sé, o sea, primero los sueños, porque eso nace de un sueño, de hagamos un recital. Segundo, nuestro espíritu juguetón de juguemos, o sea, que nos ha llevado lejos porque nos permite como arriesgarnos, ¿sí? Y del amor y la confianza, Sí. porque hacer un desnudo, o sea, no es tan fácil, y que tomen fotos. Yo sé que pusieron música, que nos tomamos un vino, pero realmente se requiere mucha confianza para poderlo hacer. Sí. Y creo que salió muy bello y fue una experiencia No, muy hermosa, y de verdad, Cuca y Lucho, ¿no? Con toda la como fotógrafos, estética, no, 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 increíbles, divino, verdaderamente. Las el fotos son trabajo. muy bellas, son unas fotos eh, eh, eh,
Tienen una iluminación muy Muy linda. Yo bella, recuerdo, exacto, tal vez era con velas en algunos exacto, momentos. exacto. Además, porque creo que tratamos de hacer algo muy sutil. O sea, cuando yo digo Lo que más mis artístico y es que ellos dos verdaderamente y como el encuentro fotógrafos. de tantos lenguajes, Hugo, yo creo que Exacto, eso lo rescato. O sí. sea, lo rescato porque no era, pues puede parecer, no sé, mirando hacia atrás puede parecer ingenuo, pero realmente no era tan frecuente que se mezclaran tantos Para lenguajes, nada, no era frecuente que se hiciera un audiovisual de un poema, no era para frecuente nada. que se juntaran tantos lenguajes alrededor de un recital de poesía. Y claro, como no había internet y no había otras cosas, tampoco había ejemplos. O sea, ¿dónde veía verdaderamente un videopoema? Estos eran audiovisuales, esto no. Entonces, esto era, También la fortuna de los encuentros, porque si Cuca no hubiera sido eso nos hubiera fotógrafo, a lo dado. mejor no se hubiera dado, ¿me Sí, entiendes? Era también como ese lenguaje que se va fluyendo con la compañía de la gente que uno ama, que sí. uno Lo termina mismo con Carlos mezclando Mario, fueron cosas. encuentros. Yo con Carlos Mario, al sol de hoy, cada vez que voy a hacer un recital lo llamo. Y Así. sí, siempre, pues, no he hecho hace algún rato, pero estaba haciendo un ejercicio de literatura para el curso y le dije, no, tengo que hacer algo. Y le dije, estaba enredada con el tema de la transmedia y le dije, no, vení, vos haces lo que siempre hemos hecho. O sea, tú tocas el cello y yo toco yo leo mi poema y él como siempre me dice, son dos voces jugando. Ah, bonito, no lo sabía, yo no lo veo hace muchos, En muchos todo años. caso, sí fue una época de mucha exploración, creo yo, de mucho juego. Eh, Creo que es interesante, Hugo, porque, digamos, tú estabas también buscando un camino, yo estaba saliendo de la universidad, estaba terminando universidad, empezando como la vida, y nos juntamos en Titán. Y este rollo, digamos, yo digo, no sé cómo lo vives tú, pero l- la poesía es una sensibilidad para mí, es una sensibilidad. Y esa sensibilidad en lo cotidiano no necesariamente es fácil de vivir, ¿sí? Y nos ha tocado de alguna forma separar mundos, Totalmente, tener múltiples identidades y administrarlas. Y totalmente. eso es una complejidad. Quisiera que me contaras un poquito cómo lo vives tú. Uf, Porque a uno le dicen ser poeta, usted es poeta y la gente piensa que uno es como un extraterrestre dentro del mundo y de alguna manera lo es. sí, mira, el manejo de esas identidades me ha acompañado siempre, porque después aparecieron otras identidades, voy a contar un poco, pero yo manejaba de todos modos esa doble vida, digamos, de trabajar en este tema. eh, lo bonito de esto es como yo había estudiado en Europa y en Estados Unidos, comencé a viajar para, para lo de las remesas y conocer migrantes y todo eso, y me fui apasionando con el tema social de la migración. Eso se fue dando a medida que contábamos todo esto de Titán. Y claro, hacíamos recitales de poesía. Pues en el 82 fue Impresiones, año y medio después fue en el Andén, después vino pues, de puerta en puerta, pero era totalmente separado. Eh, Como la familia materna de mi papá son los Gamboa, pues ahí hay todo un tema poético desde mi tío bisabuelo Isaías Gamboa y Octavio, su sobrino Gamboa y todas estas cosas, pero yo nunca me sentía como parte de eso, además porque digamos que los Cuevas Gamboa estaban como al margen de esto. Y recuerdo un momento muy importante cuando hice uno de los lanzamientos que Carlos Hugo Gamboa, el ciego, poeta, lo trajeron hacia mí, él andaba con su esposa o su hija, y entonces aquí, papito, papá, o aquí está Hugo enfrente de ti, me cogió las manos, me abrazó y me dijo, bienvenido a la familia Gamboa. Ay, qué Y yo hermosura. no lo entendí, en ese momento no lo No lo entendí entendiste de toda la de magnitud, toda la magnitud que pero eso qué era. Entonces yo bello. a él le debo eso porque fue como que, ok, Te ¿no? has- Sí, Acogerte. porque para
para mi padre esa identidad mía no existía ni debería No, existir. había sido siempre una Para, dificultad, para nada. Eso no, eso era, o sea, me estaba motivo yendo de por el, conflicto. sí, me estaba yendo por el mal camino. Entonces esas dos identidades eran separadas, pero claro, la poesía siempre era el refugio. Es Era, que, era, Hugo, perdón que te interrumpa no, ahí. Yo creo que para quienes te conocemos y estamos también en esas dobles identidades, tú has sido un ejemplo de que se puede vivir con ellas. wow, Sí, 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 porque no es gracias. tan sencillo, no es tan sencillo y además, yo te lo he dicho muchas veces, siempre que te veo me impulsas a escribir, termino escribiendo, o sea, de aquí salgo y escribo algo, o sea, he podido dejar mucho tiempo de escribir y vuelvo y escribo, Ay, porque de alguna forma, eh, no desde la carreta, no desde la palabra, sino desde la existencia misma, desde el ejemplo de vivir, ¿cuántos libros has sacado, Hugo? ¿Ah? ¿Cuántos? Muchos. eh, Siempre han estado ahí acompañando la poesía. Entonces yo creo que uno se para porque sí se para y hay momentos en que hay que separar para vivir, pero la poesía siempre está dentro de uno como totalmente. tal vez No, lo que más lo ha acompañado a uno en la vida. y yo, ahora que lo veo para atrás y ahora que estoy prácticamente dedicado a escribir 100% de mi tiempo, o 95%, me doy cuenta de lo importante que fue eso y de lo importante de la poesía como ese refugio y como ese polo a tierra. Es increíble porque es el polo, que es un polo a tierra de sueños y de realidad paralela, pero era lo que me mantenía sano mentalmente, con mi corazón, conmigo, en los momentos más difíciles de manejar situaciones. Y en ese momento se dio una situación muy compleja que también nos unió, que fue el secuestro de mi hermana, em, eh, Durísimo. que fue muy duro. Secuestran a mi hermana en un momento de mucho conflicto en Colombia, pero pues Colombia no sale de uno y entra en otro, o sea que esto visto desde los 80 y 90 para acá, eso fue como en el 91, y ahí vienen las amenazas, los miedos, el cuento, Salir del país. salir del país, primero a Bogotá, donde la familia de Cuca, igualmente llegar la amenaza, y nos fuimos temporalmente, en una temporalidad que se fue extendiendo, Pero tengo que hacer un extendiendo. paréntesis ahí, No, una dale. cosita. Hugo y Cuca construyen una casa, Ah, ¿sí? Una casa preciosa de madera de y nos colores. invitan, antes de que la pintaran, a que pintáramos en colores para ustedes escoger los pasteles. O sea, no era, es decir, todos hacemos hogar, todos hacemos familia, todos tenemos nuestro nido, pero este era un nido, digamos, con mucha energía puesta ahí, habían animales, había, o sea, Llegamos a tener 94 animales en un es de- terrenito de nada. en un terrenito de nada, es decir, lo quiero señalar porque desprenderse de eso Sí, tuvo que ser muy, 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 muy doloroso. sí. De hecho, en algún Y hay muchos momento poemas de la porque la casa se salida. llamaba Fantasía, entonces es como despedirnos, y hay un poema que salió mucho después, que es Quiero volver a mi casa, a una casa que ya no voy a volver, No, y pero el creo que la sentimiento de única volver. manera de irse fue diciendo que era temporal, Hugo. Creo que es, o sea, Yo creo que era temporal, no se sabía verdaderamente era temporal, pero pero se las fue cosas dando. no se mejoraban. Yo seguí trabajando, me contrataron en Estados Unidos, conseguí la visa de trabajo y, y allí es que me metí verdaderamente en la migración latinoamericana y colombiana, porque era lo que hacíamos en Colombia de pagar remesas de migrantes, yo ahora Verlo estaba del otro lado. del otro lado buscando y lo más increíble es que llevando faxes a agencias de viajes de latinos, enseñándoles a mandar faxes para que mandaran las órdenes. Y eso fue increíble porque anduve por barrios de Nueva York, de Connecticut, de Boston,
y bueno, siempre he sido caminador, entonces me caminé y el contacto con la gente, era un poco eso, ¿no? Y ahí fue creciendo y claro, la poesía estaba allí, eh, me demoré, el libro ya lo estaba terminado, se llamaba En nuestra casa, pero no lo, ni quería, o sea, tenía que releerlo para publicarlo y era un dolor, o sea, cada poema yo, De eso quería sí, hablarte, no, porque en alguna conversación, en algún encuentro lo dijimos, y es que hay poemas que duelen mucho. Hay palabras que cuestan realmente, que salen de lo más profundo. O sea, es tanto que a veces uno deja de escribir. Tú me decías, pues, yo te dije, yo tuve que dejar de escribir, después de eso yo no pude escribir en mucho tiempo, y tú me decías, a mí me pasó eso claro, con eso, porque es una experiencia sí. demasiado fuerte como ser humano. No. Y eh, comenzaba a escribir y no me gustaban las palabras, no me y sentía, era, y por fin, de verdad, Y cerrar tampoco, porque cerrar es finalmente despedirse, y el dolor y tú uno no no se tampoco quiere, lo no, quieres soltar, no se quiere porque es lo que, despedir, porque uno es claro. lo que tiene. Y mira, pero ahí pasó algo muy interesante que me sacó de todo esto y me lo sacó el trabajo que es increíble. Eh, yo seguía en la parte internacional de Titán, consiguiendo, trabajando en esta compañía, pero de todos modos siempre ayudando a Titán en la parte internacional. Y deciden hacer unas propagandas radiales. Una buena idea, tenía una coordinadora de mercadeo, tuve la idea y tal. Y entonces, ¿por qué Hugo? ¿Por qué no escribes la letra? Son poemitas, pero son jingles. Ok, listo. Y a mí se me va, Titán es Titán, Titán es Titán donde quiera que estés. Y de ese tema salieron unos. Yo los escribí y aquí en Cali consiguieron a un músico italiano, ¿no? Massimiliano Agelao, que hizo los jingles con sus estudiantes de música y no sé qué. Y me escribió porque no cuadraban bien la melodía con ciertas cosas, pero no quería tocar la letra, además español no era su lengua, entonces, ¿por qué no le cambias esto, tal? Los conocimos, ya habían emails, nos mandábamos archivos de audio comprimidos, pues, que demoraban en bajar y todo esto para que él oyera, él me oyera y tal, y salieron muy lindos, y de verdad, un artista, Maximiliano. Y vine a Cali y me encontré con él, y es un italiano grande, de origen napolitano, pues así con todo, pues queridísimo, guapo, alto, y que trabajaba en la Sinfónica. Y yo le dije, Maximiliano, te traje estos libros, te quiero regalar los libros. Y se me queda mirando y me dice, yo verdaderamente no leo, y menos en español. Te agradezco, podría decirte sí y no decirte nada, pero nada, grábamelos. Escógeme uno y Y grábamelo. así empieza, Así empieza. así Y empieza. yo, ok. Increíble. Por eso digo Entonces, que la vida lo va a uno llevando y de un jingle encontrando con las personas apareció esto. adecuadas. Y yo escogí unos poemas. Fue la primera vez que grababa y claro, no le gusta su voz, todo lo que sea, pero le mandé unos como 7, 8 poemas grabados. Luego me manda No Oigo, musicalizado por él y sus estudiantes. Entonces, la poesía musicalizada siempre ha sido No, muy cercana a mí, la he siempre, coleccionado, la he tenido, siempre has estado porque ahí. para mí, porque lo que digo, para mí la poesía en voz siempre fue muy importante y a mí, eh, Leer en nosotros, voz alta. Es que leer en sí, voz alta, pues, otro paréntesis. Seguro que a ti te leyeron en voz alta de chico, de niño. O sea, a mí los claro, cuentos de mi papá, o sea, me leían antes de acostarme a dormir, ir a la Librería Nacional uno a escoger sus cuentos. Es un placer. claro. Y entonces, eh, eh, para mí la poesía musicalizada, pues yo conocí a Machado con Serrat, a Ah, Hernández con Serrat, eh, qué eh, privilegio. sí. Entonces, yo oigo ese poema mío musicalizado y de verdad fue un momento así como que de lágrimas, de decir qué maravilla,
pero le dije le dije a Maximiliano, yo quiero leer parte. En esta parte, que es musical, yo quiero leer esta partecita que él sacó del poema porque poesía moderna es difícil musicalizar porque no tiene la rima y el ritmo. Entonces, él me dijo, ok, grábamelo. Y, y creamos el álbum Cuántos Poemas, pero él me dijo, tienes que venir a Cali a grabarlo. En cualquier momento que tengas que venir por cualquier cosa, yo busco que me presten el estudio Takashima, que ahora que antes era la FES, y grabamos ahí, y mis estudiantes y todas estas cosas. Ellos grabaron toda la parte musical y yo llegué a grabar el audio. Y claro, Maximiliano, profesor de canto. No, Hugo, a ver, respira. El diafragma, a ver, el diafragma, haz esto, haz esto. Oye la música. No puedes, o sea, no tienes que estar, pero vas a entrar en este momento. Entonces te voy a poner la música para que, ¿no? Y Pero dele, qué a ver, placer. más fuerte. Si estás cayendo al final, tienes que seguir con la misma energía y todas estas cosas. O sea, jamás, nunca en mi vida había estado en un estudio de grabación, nunca había estado en ese ambiente. Maximiliano divino, además se No, emocionaba. además que es muy Me hacía así, chévere porque leer poesía tampoco es sencillo y leer la poesía de uno tampoco, ¿sí? Porque uno escribe y la oye dentro de sí, pero no yo, necesariamente la y escucha. él me sacó de eso porque y de ahí con él, de eso salió Más allá del mar, porque Más allá del mar tal vez es más mi vida como migrante, como de la aceptación De la nueva de una situación. nueva situación, de otra identidad. Por eso voy. Entonces, era una tercera identidad paralela, porque el proceso de aceptarme como migrante, como hispano en los Estados Unidos, como uno de los 60 millones, me demoró 10 años. Porque los que llegamos de migrantes, que los estudiantes son migrantes de lujo, porque o se quedan después de estudiar, o llegan con trabajo, o llegan porque Sí, montan una empresa. ya llevan una historia, Sí, digámoslo así, desembocan no pasan allá. por la frontera a pie o Sí, eso. Entonces, esos migrantes de lujo, muchos y la gran mayoría no se quieren sentir parte de ese montón. Y yo luchaba un poco con eso, ¿no? Porque claro, trabajando con esos migrantes y sufriendo, y sobre todo este último tiempo, pues con los cierres de la frontera y todo lo que han vivido los migrantes, pues a mí me duele. Entonces, ¿hasta qué punto soy parte de esa colectividad eh, que no es homogénea porque es de tantos países? Pero aprender, claro, también a volver a ser guatemalteco, porque yo nací en Guatemala. La migración guatemalteca es indígena y campesina en Estados Unidos. Encontrarme con esa migración, pero yo no soy sí soy y no soy. Pero también nosotros fuimos migrantes en Colombia, de alguna forma. Mi madre migró de Francia. Entonces, este mundo de migrantes, remesas, poesía, ¿no? Ha sido sí, parte de no, toda esta vida, y de ¿no? todas maneras, yo nunca he migrado, pero tengo amigos y amigas ¿Quién no? y pienso en la fuerza que tienen los migrantes. Sí, es decir, eh, y el desarraigo. Es un arraigo porque nunca Claro, pierden las raíces, porque siempre, bueno, habrán casos que no, pero la gente que conozco siempre piensa en Colombia de alguna manera, tiene un amigo, le interesa una familia, o sea, siempre tienen sus vínculos, pero tiene que ser una cosa muy, muy, muy difícil de vivir en términos de enfrentarse a una sociedad completamente nueva, donde sí. además no te miran necesariamente bien, no eres, eres de otra condición. Y con toda esta apariencia de europeo o lo que quieras, tuve muchos momentos, es porque el acento, aunque hablo muy bien inglés, escribo en inglés y tal, hay discriminación, siempre la ha habido, Y has y trabajado con los sí, migrantes. Entonces te has encontrado sí, con el dolor de los migrantes, totalmente, con la lucha. y lo vivo todavía a diario, y bueno, es lo que es. Eh,
valoro porque además después comencé a ir a Europa también y ahí conocí pues la migración de África y de los países árabes y cómo, por ejemplo, España, lleno de marroquíes que decide abrir la puerta a los latinoamericanos porque si no, ¿cómo hacemos? Por lo menos estos son culturalmente más cerca, hablan el español, pero también con cierta discriminación. Entonces, todo eso yo lo he vivido, ha sido parte de mi vida. Comencé a hacer conferencias. O sea, cuando me salí del negocio, aparecieron las conferencias. También arte de magia. Claro, ahí junto mi parte de profesor, mi parte de hablar en público eh, Y de eh, contacto con la gente. y un contacto con la gente. Porque si algo te caracteriza, Hugo, es eso. Pienso yo, o sea, uno diría, si estuviéramos en una conferencia de management, diríamos, tu liderazgo tiene que ver con la gente. Sí, tu liderazgo, es decir, vos necesitas ver a la gente, hablar con la gente, que te saluden, que te cuenten. La gente te cuenta Me cuenta cosas. cosas, La gente cantidades. te cuenta Eso sí. cosas que no Yo vi, necesariamente, ¿por qué te cuentan? Porque generas un espacio de confianza ¿no? finalmente. Y se vuelve una cualidad, Una cercanía. una cercanía de preguntar, ¿de dónde eres? Entonces, con los latinos en Estados Unidos, no me cuentes, a ver, déjame yo, y me he vuelto bueno entonces, Honduras. Uy, ¿cómo así? San Pedro Sula. ¿Pero cómo? Porque los San Pedro Sula son como los caleños, los de Tegucigalpa son más como bogotanos. Entonces yo ¡Qué hago mis comparaciones. maravilla! Eso es Entonces, una... entonces, claro, la gente comienza a hablar, sí, entonces viene la charla, ¿cómo te viniste? Todas estas cosas. Yo me acuerdo una anécdota con nuestra amiga Ana Milena que decías que la gente latina por el chat es distinta a todos los seres humanos del resto del mundo, que porque nosotros por el chat decimos hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Es muy chistoso porque para mí un chat, eso de WhatsApp, No, es una es conversación continua, y aún así se directa. demoren una semana o 2 días. Retomamos en el mismo... Sí, pero no, a mí con los latinos me pasa, yo digo, oiga, ¿qué ta? Yo no me acuerdo cuánto fue el mensaje anterior y es, buenos días. Y yo, buenos días, ¿cómo estás? Qué pena. ¿Y cómo Sí, estás? sí, Bien. sí, 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 es una sí, sí. maravilla, pero muy rico Por lo tener menos hemos esa... dejado el por medio de la presente, quiero que, No, pero muy rico sí, tener todos esos sí. matices y conocer, bueno, tú te has recorrido el mundo, Hugo. Has estado Oye, de me he la vuelto, cepa a la siempre he meta. sido caminante, o sea, desde que nos fuimos a vivir al Mameyal, en el Cerro de los Cristales, yo caminaba como 1,5 kilómetros a coger el bus del colegio. El primer año con Titina, cantando Serrat a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, pero o sea, me volví, he sido caminador, he hecho el Camino de Santiago varias veces y ahí es el encuentro con la gente también. Ya me acordé de la canción de Titina Solo le pido a Dios. Sol- Esa canción Sí, que no me sea indiferente, sí, esa. que el dolor no me sea indiferente, sí, solo le pido a Dios. Es un himno, verdaderamente, esa canción. Y claro, eh, 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 desde mi lado de ciencias, pues la parte de manejo de redes, pues he estado muy al tanto y eh, creé el primer musicalizando que después se volvió obsoleto porque Flash lo sacaron de circulación, entonces lo volví a recrear años después y ahí está, musicalizando, es la fonoteca de poemas musicalizados, hay como 4,000 y pico. Y Increíble. ahí puedes buscar por poeta, por país, por todo esto, abierto, ¿no? Y al otro lado está Declamando, que es la audioteca y son poemas recitados. Uf, Y es increíble, tiene más visitantes que los de musicalizados, porque la explosión de poesía virtual es impresionante. Entonces, cuando yo veo esos artículos de que se está moviendo la poesía y todas esas cosas, yo digo, no, para siempre se ha nada. movido. No, ahora está en las redes, guste o no, está la micropoesía, pero es que sí, no, cambia, el mundo cambia y todo eso. Y eso básicamente fue lo que me llevó a Poesía y Oralidad, que es que por eso estoy en Cali sí. lanzándolo, porque, y dice historia de una íntima relación, porque claro, como yo no vengo verdaderamente de la academia, y para mí, yo llegué a la poesía por la voz,
y por el gusto de la poesía musicalizada, y ahí es que conocí a Machado, y ahí es que todas estas cosas que antes, cuando yo hablaba con poetas, me daba hasta vergüenza, yo ni siquiera lo decía. En un encuentro de poetas en la diáspora que hizo la Feria del Libro de Bogotá, y me invitaron, un muchacho leyó un poema. El poema leído era precioso. Los dos poetas que estaban al lado mío se hicieron así y el comentario fue, si lo ve uno en papel se da cuenta que ese poema no sirve. Y yo dije, ¿por qué no lo aprecian oralmente? Sí, hay diferencia en la poesía que oralmente cobra una magia y hay otros que no, que son más para Pero poesía poesía es escrita. poesía Con Gustavo Adolfo Rengifo, que ha también. musicalizado pues, los poemas de Octavio Gamboa, incluso, que lo que nos ha unido, aparte de nuestra amistad desde muchísimos años, él decía, hay poemas que se pueden musicalizar porque ya lo llevan inherente la música detrás. Porque de alguna manera la poesía tiene música. La poesía nació de la oralidad para ser recordada. Entonces, eso es lo que inició esta investigación. ¿Cuántos años duraste haciendo esa investigación, Hugo? Mira, vamos a decir que 12 años, pero no me acuerdo ni siquiera cuándo verdaderamente comencé, porque no se comenzó de una sola, hice pedazos, son pedazos de investigación, también para entender un poco todo lo que Pero yo, ¿cuándo sí, empezó a armarse, digamos, una intención ya más 3 concreta años por ahí, 3 o 4 años, de recoger todas sí, estas sí, y investigaciones juntarlos, y sí. juntarlas? Y Ya se formó como la idea. se formó como la idea, además tuvo procesos de personas que le agradezco. Uno es Edgar Collazo, profesor de la universidad. Él leyó la primera versión, una versión muy cruda, pero porque y me hizo unos comentarios muy interesantes porque él me dice, aquí se nota que muchas cosas tú piensas en inglés, pero porque volteas los adjetivos por esto y esto, y mira aquí, mira aquí, mira acá. Y solamente te lo voy a señalar en este primer párrafo, después eso ya te toca a ti. Pero él, y él, y al principio pues, ok, uy, tengo que hacerlo. Y después me di cuenta, no, porque uno en poesía también juega con los adverbios. Uno puede decir eh, eh, Por eh, eso eh, es libre. la luna nueva, la nueva luna, y no importa. Y tiene sus connotaciones dentro de una metáfora o O algo. tiene una cadencia rítmica que para uno es importante. Exacto. Entonces algunos dije, no, a mí me suena bien, es mi español. Eh, Hay cosas que vienen del francés. Es que, es que encontrarme con la migración también ha sido a darme cuenta, y que eso me pasó cuando comencé a vivir con Cuca, colombiana, que ella decía, ¿qué? Que los colochos. Eso en guatemalteco son rulos. Mm, Esto, rubio, palabras que que yo no me se quedé del usan. guatemalteco que hablaba mi mamá, que de pronto comencé. Y así en Estados Unidos uno comienza a darse cuenta que hay palabras que no debe usar. Por eso muchas veces uno lo dice en inglés para que nada. Entonces, claro, el francés ha jugado un papel importante detrás de todo eso, porque yo he seguido muy conectado, porque estudié en Bélgica y todas esas cosas. Entonces, mi español, bueno, pero con Edgar, el profesor Collazo, me ayudó muchísimo a eso y de verdad le Hacer debo conciencia. hacer conciencia Hacer y hacer conciencia. conciencia qué estoy escogiendo y por qué y en el fluir. ¿Qué es lo que más te gusta de este libro? Además de haberlo terminado, creo yo. Las experiencias detrás. Eh, Cuando la penúltima correctora fue una doctora argentina, especialista en Homero y en poesía oral. Y la encontré por internet. Y fue maravilloso por los comentarios que ella hizo. Y me alentó a decirme, tú no estás haciendo un tratado académico, es un existencial. Porque esa anécdota pone el principio del capítulo, cuenta por qué es importante para ti escenas de poesía, por qué
esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué la poesía musicalizada? Hiciste... Entonces, Liberador, liberador. liberador, Porque porque no se trata de un tratado, sino de una experiencia sobre la oralidad de la poesía. sí, y yo no quería, yo había sacado un poco, o sea, no sentía que también mis experiencias como eran tan válidas y ella me decía, no importa que fueron una vez, no fueron porque es parte de todo tu ser. Entonces comencé a meterle mis anécdotas a toda la historia y eso fue Hacerla más maravilloso. tuya. Sí, entonces a Betiana Marinoni le debo esa liberación, ¿no? Eh, entonces, y la última que hizo la corrección fue Cuca, ¿no? Después de que hemos estado separados y todas estas cosas, de una gran amistad, ella coge el libro y lo ve de otro punto de vista y me dice, esa parte está demasiado larga, pásala a un Cuca ha sido apéndice una lectora tuya, de toda la pero vida. además Y lectora una sufrida en muchos momentos porque también, pero creo que lo que voy a rescatar aquí es que es una voz que siempre te dice las cosas, digamos, desde su verdad. O sí, sea, ella no es complaciente no, contigo. no, no, Y sí, creo que eso es importante para uno sí, tener ese interlocutor con esa confianza, ¿no? sí, Porque sabe que no lo está definitivamente. haciendo por dañar ni nada, pero no es complaciente. No. Te dice esto te funciona o no te funciona. Lo recuerdo desde las Y primeras así fue con encuentros. esa última lectura. Y de ahí hice unos cambios, ¿no? En el libro y ahondé en otros temas que de pronto había pasado. Por ejemplo, tengo un capítulo sobre la importancia de la religión para la poesía. Y es como que, o sea, es un poeta y estás hablando de la religión y los rezos, como que, pero porque en los recitales muchas veces, a ver, ¿quién se recuerda un poema? Y la gente se Claro, recuerda el poema del colegio, incluso la claro, gente mayor, como mi abuela, claro. que ya que se le estaba yendo la memoria y se acordaba de Margarita está linda la mar, porque ella De se toda llamaba la vida. Margarita. Entonces, y las personas, y después digo, y es de levantar la mano, y la gente le da pena, pero cuando yo digo, y alguna oración, un rezo, todos, porque por más de que hemos dejado la religión, el ángel de la guardia, mi dulce compañía, o el Padre Nuestro, No, o la... porque somos hijos de ella, o sea, no podemos negar, Exacto. ha estado inmersa en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y esos son casi que todos los primeros poemas que entonces yo dije, hay que darles espacio Espacio. a la religión en nuestro trabajo de memoria y de recordación y de la salmografía, la forma de recitarlos, ¿no? El ritmo. ¿Por qué dos partes Ajá. en el libro? ¿Hay dos partes? No, ¿O es? en realidad la primera versión eran estos dos juntos Ajá, y esto es un ladrillo. ajá, Muy difícil tenerlo como libro y leerlo. Entonces lo fue juntaste. muy difícil separar este de este. Solamente está separado físicamente. Si tú lo lees digitalmente, es uno Es uno solo. solo. El audiolibro es uno solo. ¿Cuántos capítulos hubo? Son, son 10 capítulos, ¿no? Y a ver, rápidamente es como los 3 primeros capítulos es como la teoría. Nacimos de la oralidad, como seres humanos y desde mi vista biológica, evolucionamos la lengua, las lenguas, los lenguajes, los idiomas. Inventamos la escritura. La escritura se demoró miles Miles. de años en volverse, o sea, ni siquiera con la invención de la imprenta, para nada. Solamente llegó hasta los 1900 cuando la alfabetización, con todas estas cosas, es que la lectura Se pasó a vuelve, las capas, se a masifica. se masifica. En ese periodo, la poesía vive una transformación hacia volverse más erudita en los escritos, pero el pueblo siguió con su poesía oral. Los copleros, la música llanera con sus Jugleros. coplas, los juglares y todo eso. Y eso es lo que yo llamo en el libro los diamantes escondidos. En África todavía más, en los pueblos indígenas también. Toda esa poesía oral despegada de la poesía se encontraban. ¿En qué momento se encontraron, Ana María? Y lo descubrí leyendo otros, no es que es mi descubrimiento, pero para mí es que, wow, en los momentos de crisis histórica, la Revolución Francesa, mayo del 60,
es que los poetas salen a las calles a declamar. Son los momentos de emancipación. Entonces, Son los momentos, además, Hugo, donde las palabras normales quedan sin sentido, donde hay una construcción, o sea, pues pienso en los imaginarios, o sea, la Revolución Francesa, más allá de todo, fue una ruptura simbólica. Mayo del 68 es otra ruptura simbólica. y así hay varios momentos en que la poesía oral Irrumpe. irrumpe, se vuelve parte de los manifiestos, los poetas se vuelven El revolucionarios, nadaísmo. alternativos, todos esos, y con la palabra y la voz. Entonces, yo dije, es interesante. Entonces, porque así también fue el Renacimiento, que fue la salida de la Edad Media, Claro. entonces yo dije, uy, qué interesante. Y luego la tecnología inventa lo que le faltaba a la voz, La la imagen. permanencia, Permanencia. que Ah, se pudiera grabar, claro, que ya solamente la permanencia la daba la escritura, claro. solamente. Ahora no. Ahora la voz queda grabada y los poetas comienzan a grabar. Neruda grabó toda su poesía. Lorca solamente se grabó un programa de radio en Buenos Aires y se perdió la Ah, cinta. No sabemos. Entonces, pero allí comenzaron todos los poetas de 1920 a grabar y a grabar. De las primeras grabaciones, incluso del gramófono y todo eso, es un poema y el poeta incluso se le olvida y dice, se me olvidó la última estrofa, está grabado. Entonces yo digo, ahí viene esta revolución tecnológica. Y esa revolución ha estado la poesía, entonces y vino el video y la imagen y todas estas cosas. Entonces estamos en un momento de enorme vitalidad. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo probar esto? Vamos a ver los récords, ¿no? La búsqueda en Google de poesía. Acabo de terminar, y no está en el libro porque lo hice después, los 50 poetas más reconocidos de América Latina o de España. Y lo ya están publicados, pero es buscando la popularidad a través de las redes, de sí, los libros escritos. además también, perdón que te interrumpa, No, pero también es como la posibilidad desde uno autor, desde uno poeta, de sacar al mundo. O sea, ya no necesitas imprimir, digamos, puedes hacerlo de manera virtual, y a todos los que nos y gusta es tener un impreso. libro en la mano, yo sé que Sí, es difícil, pero yo en este momento es un creo nuevo que, lenguaje, es una creo nueva que forma de oigo más comunicarse. audiolibros que lo que leo, porque además, Te permite. porque camino Claro, y los claro, oigo claro. caminando. No, y mira que el tema de, no sé, pues se me viene una idea loca aquí. El tema de los trancones también hace que tú escuches mucho radio y mucho audio. No, en serio, Claro, es claro. la radio que iba a desaparecer nunca ha desaparecido, Pero mire los porque es, mensajes. Los ajá, mensajes son una mezcla de audio audio, y, cada vez más audio. sí, y yo los transcribo y los leo, ¿no? A veces los quiero oír, sobre todo porque depende quién es la persona, ¿no? Pero hay personas que solamente ya usan audio en un texto. Es un mensaje de texto, pero, Es audio. pero la oralidad como texto. No, Entonces, y esos la son los tres voz, primeros capítulos capítulos. La transición hacia de el origen oral a la nueva oralidad, a través del de el todo paso esto, por el papel. por el papel, la lectura, la crisis de la lectura, los audiolibros y ahí. Ya con ese framework, de esa imagen, Marco. imagen macro, explico en el cuarto capítulo, invento una clase en que el profesor está explicando retórica, oratoria y Ay, todo qué esto maravilla, para entender. para entender lo que viene después. Y luego es la historia de la poesía visto desde la oralidad. O sea, es mi investigación sobre qué poetas fueron orales y cuáles no. Y algunos no hay mucha información, pero la información está en realidad en la prensa. Y no lo digo con pena, la inteligencia artificial me cambió la forma de investigar, porque ¿qué evidencias hay de que Lope de Vega fuera bueno y diera recitales o tuviera una capacidad Es una oratoria? forma de trabajar distinta. Entonces entonces los periódicos, entonces aquí hay un artículo, claro, la inteligencia artificial, como dice, es medio sonámbula, a veces te dice cosas, entonces, pero yo siempre chequeo, además me doy cuenta,
Sí, no sí, sí, sirve. sí, sí, sí. Entonces Pero este es ayuda a profundizar, ayuda a ir definitivamente, y a encontrar a cosas que he que no encontrado, encontrarías ¿no? de otra manera. Por ejemplo, todo el nacimiento de las escuelas de las escuelas de música y declamación. Se llamaron por muchos años. La declamación era más para ser actores de teatro, porque era la declamación, pero casi todos los actores de teatro eran declamadores, porque la poesía Claro. estaba muy cerca del teatro. Después se volvieron en realidad conservatorios de música. Les Ujú. quitaron la parte de declamación y todas estas cosas, pero Por ahí, todos los conservatorios de Latinoamérica y de tienen España ese común tienen denominador. ese comunico. Y los libros que se usaron, entonces, claro, ya estuve en España, busqué los libros, fui a la Escuela de Arte Dramático y ver los libros que se usaban y cómo, y ahí viene el conflicto tan interesante entre las escuelas de declamación, los naturalistas y los exagerados. Entonces, cuando, por ejemplo, comencé a ver todo lo que había sobre los declamadores, sobre todo de los 30s y 40s, Berta Singerman, que hay unos escritos Bellísimos. hablando de tan posuda que era y todas estas cosas, pero esa mujer Era llenó estadios de estadios con 25,000 recitales de personas poesía, y se claro. vestía y se cambiaba, era escénica, Claro, pero que no hay ningún declamador en toda la historia que que lo llenó haya hecho. tanto. Entonces hay que darle su valor. Sí, es histriónica, es todo lo que quieras, pero es un momento. Pero además en su momento captaba al público y captaba la atención y Pero la tenía, discusión entre el naturalismo ya, y y la este ha exageración. estado siempre. Sí, no, pues ahí Ahora estamos. estamos en el naturalismo, hay que leer con naturalidad, hay que leer con espíritu. Claro, hay mejores lectores de poesía, pero los festivales de poesía son nuevos, son, eh, Tal vez eh, una década, tal vez, hay creería algunos yo. de 2 décadas, ¿no? Sí, Los concursos de poesía son de 2 o 3 décadas. sí, Antes no existían. Entonces, ¿cómo que no hay sí, 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 cuando en finales del siglo pasado no existían. para nada, Esto nada, es nada? de este siglo. Solamente los juegos florales que Sí. nacieron en España, Bueno, algunas cosas debían haber, pero pero no nada, eran tan nada. masificados como No, como ahora el o tan Festival de comunes. Medellín, entonces, todo eso es la poesía oral. Es la oralidad de la poesía. ¿Lo quieren ver? Sí, se lee de los libros, lo que sea, pero todo poeta que va a hablar en los festivales va a hablar, va a transmitir con la voz. Entonces, ahora, también ahí está todo el trabajo que se ha hecho para masificar la poesía en letras arte. Los concursos en Europa, en México, en muchos lugares hay poemas. En las estaciones de metro, En las en todo, estaciones de de metro. metro. Entonces, hablo sobre todo esto, también la poesía en la calle, los murales con poemas, que quisiera hacerlos en Cali. Esto es parte de algo que coger paredes blancas y simplemente, ¿no? Poner frases. Entonces, todo este libro es como toda esa investigación. Y me encuentro también con la poesía muda. Los sordomudos ahora se presentan y declaman poesía muda, por Oh, Dios. eso sí, qué maravilla. Y hay videos, pues claro, porque se transmiten como por videos. Entonces, es un auge de la poesía de muchísimas formas, ¿no? Es un encuentro y un abrazo con la poesía porque realmente tal vez lo que hemos dicho, la poesía es muy libertaria, es libertad, Es- es libertad de forma, es libertad de lenguaje, de metáforas. Lo que no podemos decir de manera racional, a veces lo decimos con una metáfora y nos llena y nos conecta como seres humanos, ¿no? y En medio además, de toda esta tecnología, todas estas discusiones, todos estos conflictos, y más brota la poesía y más la gente también joven, de todas las edades, encuentra un y, refugio y en los talleres de y un poesía, abrazo. algunos talleres de poesía que yo he hecho, esto que tú decías, que yo te dije a ti, les dije, exploren, no les importa, ay, que los mejores poetas, no hay mejores poetas, no hay hay poemas buenos. Hay unos que llegan más y otros que llegan menos. Es que es un pe- impulso interior. Es que finalmente tú escribes poesía no para, pues después puede que le guste a alguien, pero en principio es una necesidad tuya, Sí. creo yo, Y pues no además sé. yo veo los pintores. Los pintores usan colores y texturas y esto y lo otro y están expresándose. Claro, la palabra es más directa, pero de todos modos yo digo,
las palabras no significan lo mismo para todo el mundo de todas formas. Y yo creo que uno en pareja lo entiende, Más que lo ¿cierto? entiende. Más que lo entiende. Es como que yo no quise decir verdaderamente eso. Entonces, yo a veces me vuelvo hartísimo. A ver, la palabra más cercana sería esto, pero esa no es exactamente, ¿no? No, Pero no es más, exactamente lo que he querido sí, decir. ¿no? Porque, y así es la poesía. Eh, Me pasó, y cuento porque hay un poema que escribí en el Pacífico colombiano y es llueve. Y es porque el Pacífico colombiano Llueve. llueve todo el tiempo. Y era la opresión de la lluvia permanente. Ujú. Lo coge un querido amigo que fue eh, eh, Lucho O'Neill de San Andrés y hace una canción. Y es llueve, es la alegría de la lluvia. Y yo le digo, Lucho, y yo lo oigo y me quedo mirándolo. Y es, pues claro, en San Andrés cuando llueve es Llueve esa fiesta, fiesta. ¿no? Y cuando yo leo el poema y yo le iba a reclamar, me di cuenta, no, cada Pero uno lo también es coge. soltar, ¿no? ¿Ah? También es soltar lo que uno escribe. Uf, Ese es, y si te gusta bien, y si no también, y y, no, ya eso, y yo ya eso fue, eso ya salió de y, no me, mí, expl- y no me pida que le y explique, no me pida que lo explique, ni bien lo dices. de quién es este poema de amor, ni de quién este desamor, porque lo que decíamos, eso se juntan muchas cosas al escribir. Viene ahora algo que le he trabajado, es una audionovela en verso. Se llama El amor en sí y es poemas que te van contando una historia. Yo tengo que decir a las personas que nos van a ver que esto es lo que más me fascina de ti. Siempre ¿Qué? hay un proyecto. Siempre hay un proyecto. O sea, acaba de acabar 2 tomos, una década de investigación y siempre hay un proyecto. Y eso es maravilloso, Hugo, porque eso es vitalidad, vida. Y además a nosotros que te conocemos y que te queremos y que de alguna manera también cometemos nuestros versos, decimos hay que seguir, o sea, no, Sí, se puede, se puede, se ¿no? puede. Tú decías algo que al principio decías, estoy tratando de unir todas mis identidades y estoy tratándome de asumir como mi identidad de escritor, porque cuéntame un poquito de eso. Pues el trabajo con las conferencias, el año antepasado, en una conferencia eh, sobre remesas, sobre ese tema, en el cual he hecho un nombre, digamos, eh, miraba al auditorio y decía, por Dios, yo le llevo el doble de edad a todos estos muchachos, ¿no? De 40 a 30, y los ves, ¿no? Y siempre me da risa, y yo decía, me tratan muy bien, ahí, Hugo, placer, no sé qué, siempre chequean si sigo teniendo mi colita, porque eso era como, ¿no? Y yo decía, es que mi polo a tierra, y pues todas estas cosas. Pero, em, pero me di cuenta, que yo tengo que trascender esto porque el mercado ha cambiado, las conferencias han cambiado y mi hija comenzó a trabajar. Ella trabaja en mercadeo y un día se sentó ella y Marinel, que es la persona que maneja la parte financiera, y las dos dijeron, Hugo, las conferencias son aburridas. Ok, Perdón. perdón. Ahora la gente busca experiencias. Ok, bueno. Entonces comenzaron a crear todas esas ideas, por eso me volvió a lo de Titán y todas estas cosas, y dice, yo ya no puedo pensar, y no es porque me sienta viejo o que yo tengo mi creatividad en otra cosa. Entonces Es otro momento de la vida también. les dije, adelante, Y soltar adelante, también es soltar. Entonces, importante. entonces el soltar eso, que para Daniela, como mi hija, que además escribe muy bien y todavía no sale de sus miles de cuadernos, eh, eh, físicos y virtuales, porque entonces, ella también me quiere decir, usted vive hablando de dedicarse a escribir, Hágalo. hágalo. Entonces, he estado soltando eso, está feliz. El grupo de mujeres que lo está manejando, Crosstech, que se llama, eh,
me recuerda mucho ese grupo de mujeres de Titán, valientes, con ganas de inventar, con ganas de arriesgarse. Eso lo está viviendo en este momento. Entonces me siento honrado y feliz de que eso se esté dando y asumiendo mi, mi identidad Tu de interés mi fundamental. interés fundamental para todos esos proyectos. Y sí, cada día aparecen más, pero ¿qué hago? Para mí ser multifacético en todos esos proyectos es de alguna forma, lo necesito porque hay algunos muy profundos que me drenan emocionalmente y salgo a caminar, Es ¿no? que yo Porque, creo, Hugo, que ahí hay una cosa que hay que entender un poquito y es que uno no deja de ser poeta en porque es una sensibilidad en sus diferentes dimensiones y que la poesía o la escritura sale justamente de esos conflictos, de esa interacción con los otros, de claro, esa experiencia como ser humano sí, y que uno la logra claro, porque uno tramitar de tiene, alguna manera y es por porque la ahí. poesía te hace tener una piel muy fina, muy delgada. Y lo Entonces te otro es que toca, toca el corazón muy fácilmente. Entonces sí, escuchando de los 1000 cuadernos de tu hija, es que también leer poema y salir a hacerlo públicamente es una empelotada, es una desvestida, no es tan sencillo hacerlo. es Eh, posar desnudas para unas fotos. pero tú has sido un valiente y siempre Gracias. nos llevas a que en lo cotidiano también se puede ser y se puede mantener. Yo creo que tal vez es el mejor ejemplo de que uno puede mantener esa llamita viva a lo largo de la trayectoria de la vida, ¿sí? Pero uno la mantiene viva es porque lo acompaña, porque Claro, uno la necesita. claro, claro que sí. ¿Qué te Mu- dejó este libro en el corazón? eh, Primero la satisfacción de ser capaz de hacerlo, porque la poesía en todos estos tiempos eran como pequeña, como fotos de momentos y pequeños videos. Este es un largometraje. Qué buena Entonces, lograr comparación. el largometraje Era un reto. es un reto, era un reto muy grande, tener la continuidad de hacerlo y eso me costó bastante. Y eso me ha abierto las puertas a todo lo que viene, porque en proceso van cantidades de cosas. Pero es también darme cuenta, soy capaz, bueno o malo. De esto en realidad va a salir un curso virtual de poesía y es el texto, digamos, ¿no? Ya, ya, Porque lo transforma todo, porque una idea nace y evoluciona. exacto. Y porque yo quiero que si la gente lo quiere leer, porque no es un texto académico, es un texto de gozo, pero es 800 páginas. Entonces, ya está, el curso está, porque de alguna forma cada capítulo es una unidad, ¿no? Además he sido profesor, entonces No, son las no, no, unidades. se van uniendo todas Entonces, las. para mí ha sido como, como, como valorar que fui capaz de hacer ese largometraje y que ahora está en las salas de cine y hay que ver y Me irá por... parece súper interesante el tema de volverle un curso, porque, pues porque hay muchas curiosidades ahí, porque hay también muchas lagunas, porque hay una pregunta válida, porque lo oral también se ha sentido como lo popular, pues, Sí, y digamos, se ha reivindicado de algunas maneras, pero no necesariamente de otras. sí, Entonces, como que muy chévere que tenga otros nacimientos y otras formas de llegar. muchas gracias, de verdad. No, ha sido todo un placer, Hugo. Un placer inmenso estar contigo y esta conversación. No, gracias, ha sido muy importante también para mí hacer como todo ese círculo de vida.